poder entrevistarlo a Diego. Así que la verdad que muy contentos de estar acá, gracias a todas y a todos los que están presentes. Creo que va a ser una entrevista maravillosa, creo que es un libro que a partir de que salió ha pegado un recorrido impresionante y que justamente nos pone a todos en una discusión y un debate para este contexto ideal. Córdoba Piensa en Verde es un espacio que intenta que hablemos de Córdoba, que hablemos, que pongamos en debate, que aportemos a la discusión de los desafíos que nos plantea este momento histórico para nuestra provincia. Juan Cruz, querido Diego, gracias, muchas gracias por este espacio, por darnos la oportunidad de presentar esto en este espacio. Los dejo, les agradezco muchísimo y quedamos muy atentos al desarrollo de la entrevista. Bien, buenísimo. Gracias Pablo y gracias a Juan Pablo por la entrevista, gracias a Diego por haberse prestado la presentación de su libro y por haber escrito ese libro. Lo felicité hoy en la entrevista que teníamos en la radio, lo vuelvo a hacer por el laburazo que se mandó y es súper interesante poder cruzarnos acá. En principio va a ser la modalidad es una especie de entrevista. Por mi parte tengo dudas, tengo preguntas, en la medida que cruzarnos acá y el tiempo lo permite, y ahí lo van a coordinar un poquito Juan Pablo y algunos de los chicos del movimiento, la posibilidad de que quienes estén participando, a medida que el tiempo lo permita, puedan también hacer una pregunta. Hago una pequeña, súper breve introducción del libro de Diego, El peronismo de Cristina. A priori es como un fresco de los últimos 5 años, una gran película, si quieren, o una foto muy nítida de los últimos 4 o 5 años de la coyuntura política argentina. Y cuando hablamos de coyuntura política argentina, no nos quedamos exclusivamente, como nos venimos acostumbrando en el último tiempo, con los analistas políticos que dominaron la escena del periodismo en los últimos 20, 30, 40 años. Esa postal era exclusivamente de los enroques, las roscas y los entuertos de los palacios y en las alfombras de aquellos que dominan la escena política. Acá hay un fresco, hay una película de los últimos 4 o 5 años en donde intervienen no solo los actores que vemos en los programas de TN y de C5N, sino en donde intervienen actores que habitualmente no tenemos presentes, y me parece uno de los hechos más destacados del libro. Tiene que ver fundamentalmente con la presencia en los análisis que hace Diego y en la composición de esa escena, de esa película, de protagonistas del poder económico y el poder judicial que habitualmente están detrás de escena y son los que tienen muchísimo más poder para dominar lo que realmente sucede. A priori, por uno lee, y también un poco por los comentarios y por la propia estética del libro y el nombre, uno piensa que es un libro de cultura, evidentemente. Luego es ese libro de cultura que hace especie de película o de gran libro de los últimos 5 años, es un libro de cultura que en 15, 20 años va a convertirse en un gran libro de historia. Seguramente, a comprender en un tiempo acá en Argentina, dentro de 20 años, ese libro va a ser fundamental, es un libro de cabecera para comprender lo que fue la debate de la Argentina de la mano de Mauricio Macri, la terrible transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia el poder concentrado que benefició a Mauricio Macri, y también lo que significó el inicio del gobierno de Alberto Fernández, condicionado por la pandemia, por la crisis económica y por la convivencia dentro del frente de todos. Además de que el libro es muy bueno, además de que se encuentra aquí un material que en general no vamos a encontrar en otro lado, me parece que la figura de Diego Llanusa es uno de los mejores analistas políticos que tenemos en este momento, quizás la mejor aparición de los últimos años en materia de periodismo político, viene a romper con una lógica en la que estamos insertos, no solo los que hacemos periodismo, sino que está inserta la sociedad, una lógica en donde el análisis político queda circunscrito exclusivamente a ambos lados de la grieta. Entonces vos ya sabes, cuando vas a leer un análisis político, si conoces el perfil del tipo que escribe, vas a saber desde dónde te escribe y qué te está diciendo. Es decir, que prácticamente en los últimos años, y en el marco de esta llamada grieta, prácticamente en los análisis políticos hay muy poco para descubrir. Fundamentalmente en los columnistas consagrados, entre comillas consagrados fundamentalmente, y en los medios, también entre comillas, consagrados. Es muy difícil ir a una página de ir a La Nación y no saber más o menos lo que te van a decir, porque ya lo sabemos previamente en función del lugar que ha ocupado cada uno, y sin poner en el mismo plano La Nación o Página 12, no estoy queriendo decir eso.
Estoy queriendo decir que Diego incorpora el análisis político y permite comprender la realidad desde otro lado. Y uno de los puntos es que es muy difícil al que está ahí, sacarle una ficha. Uno cuando empieza a leer un periodista o cuando lo escucha, y este ejercicio lo hacemos con los periodistas y también lo hace quien consume el periodismo, uno cuando las empieza a leer, a los escucha y dice, sí, ¿a quién votará este? ¿Y este para qué lado pateará? Y en general me da cuenta, bueno, no hay que ser muy genio para darse cuenta quién vota más Julio. No hay que ser muy genio. No hay que ser muy genio para darse cuenta a quién vota Berlusconi. No quiero poner en el mismo lugar a Berlusconi y a Majul, por favor. En el caso de Janus no es tan simple. Y no estoy diciendo que Janus sea un ascético, que sea un neutral. No es neutral, porque el bien y el mal no se puede ser neutral. Pero sí lo que sea un ascético, que sea un neutral, no es neutral, porque el bien y el mal no se debe ser es periodismo, y no solamente los domingos, particularmente yo, en el diario AR y en este libro. En este libro hay información, hay análisis, hay elementos para comprender la realidad y no hay operaciones políticas, porque ese es otro problema en el que está inserto el periodismo hoy. Operaciones políticas permanentemente vestidas como periodismo. Y es realmente cansador para quienes hacemos periodismo tener que meterte a leer un libro y no decir, pero para, me están operando por internet. Yo puedo comprender que vos tengas tu tendencia, que tengas tus deseos, que efectivamente seas un ser humano con sentimientos y vayas a votar y prefieras una opción política a la otra. Incluso Diego Janus la tiene y es evidente cuando hace sus críticas a la gestión de Mauricio Macri. Pero eso no le evita a Diego Janus en este libro y en su tarea periodística poder ser crítico en todos los aspectos necesarios también de las otras facciones políticas. Pero eso no le evita a Diego Janus en este es un libro sobre el poder. Yo con esto cierro porque quiero escucharlo Diego. Es un libro sobre el poder. Pero no el poder que vemos, como decía antes, habitualmente todas las noches en 5N o en TN o en otro canal de noticias porteño desde el interior, mientras el poder porteño nos cuenta al interior cómo va a desarrollarse la República. Hay un poder que no se ve. Y ahí me parece interesante, más interesante todavía el trabajo de Diego Janus, porque se mete con el poder económico fundamentalmente y nos permite conocer, lo decía Juan Pablo en más de una oportunidad, en las conversaciones que tuvimos, las costuras, el detrás de escena, el detrás del telón fundamentalmente del poder económico, de esos hombres, de esas mujeres en mucho menor escala por supuesto, hay algunas pero la mayoría son hombres, que terminan tomando las decisiones que el poder político ejecuta. Y allí está el valor de Diego. Cuando lo leía al libro de Diego, pensaba en las lecciones básicas de marxismo, esas lecciones que te indican que la sociedad está estructurada en distintos sistemas, el sistema político, social y cultural, pero todas esas estructuras se montan sobre una superestructura económica. Y de algún modo Diego Janus nos permite comprender la realidad argentina montada desde esa superestructura económica que condiciona el resto de los sistemas de la sociedad. Eso es lo que quería decir como pequeña introducción para el libro de Diego, que me pareció fantástico. Hola Diego, ¿cómo andás? Buenas noches, te saludamos formalmente. Bueno, buenas noches, muchas gracias Juan Cruz por la presentación, un honor. También la invitación de Pablo, bueno, de todo el espacio que se presta para este rato, para llegar, permitirme llegar a mí con el libro y con mi pensamiento y con mis historias, digamos, a gente que por ahí de otra manera no llegaría. También a Juan Pablo Ruiz, que es un amigo de muchos años. Bueno, Juan Cruz, todo lo que dijiste, la verdad que me llena de orgullo, me llena de alegría, sos muy generoso. Y yo creo que sí, que el libro es sobre el poder, ¿no? Finalmente es eso. Si uno va a buscar un libro, una biografía sobre Cristina, no la va a encontrar, más allá de que se llame El peronismo de Cristina. Lo que hay es el despliegue, ¿no? En ese escenario, en esa película que vos decís, de los últimos años, de las fuerzas que componen el poder en la Argentina, de los intentos vanos muchas veces llamémosle, de las clases dominantes, de los sectores de poder, de la energía que se derrocha muchas veces detrás de propósitos que después no se cumplen, ¿no? Porque creo que esa es una de las grandes cuestiones que deja la aventura de Macri en el poder, ¿no? Tanta energía que se invirtió en un proyecto por el que se había esperado durante tantos años como el de Macri, ¿no?
un experimento como el de Macri con un político de cuna empresaria que no formaba parte ni del radicalismo ni del peronismo, que llegaba supuestamente virgen, digamos, a la política, que llegaba sin los condicionamientos de los partidos políticos, justamente, que más allá de todas las críticas que siempre se les pueden hacer a los partidos tradicionales, parecía que había un límite que tenían esos partidos para avanzar con un ajuste o con un proyecto a fondo, de acuerdo al deseo de los sectores de poder en la Argentina. Macri tenía eso, ¿no? Venía con esa promesa bajo el brazo de decir, no voy a tener culpa para ejecutar el plan que la Argentina dominante está esperando. Bueno, y eso, como sabemos, fracasó. Eso está contado en el libro, está contada la centralidad de Cristina y sobre todo está contado todo lo que se intentó para dejar al kirchnerismo atrás. Y yo creo que todo eso no prosperó, un poco por mérito del kirchnerismo, seguro, porque no recogió las banderas, el kirchnerismo se mantuvo, incluso disminuido políticamente, incluso Cristina en un momento de soledad, pero se mantuvo sin arrepentirse de lo que había hecho, mal o bien, ¿no? Y ahí me parece que hay un mérito. Después, yo creo que se explica mucho el Frente de Todos y la caída de Macri por el desastre de Macri. No tanto por el mérito de Cristina, sino por el desastre económico, sobre todo, que fue Macri y que nos lleva a pensar en esto que yo decía, digo, ante tanta inversión que hubo, tanta espera por un proyecto puro de las élites en la Argentina, bueno, qué rápido que se consumió. Fue muy traumático, si se quiere, el experimento de Macri en el poder, pero también duró nada para lo que es la perspectiva histórica, el proyecto de Macri, ¿no? O sea, se quedó sin reelección y si uno piensa bien, puede pensar que hasta le sobraron 2 años de gobierno. Si no hubiera sido por Trump, si no hubiera sido por el fondo, si no hubiera sido por una parte de la sociedad que siguió aguantando y respaldando a Macri, pese a que uno se daba cuenta que no le daba la talla. Si no hubiera sido por eso, Macri quizá no hubiera terminado su mandato, ¿no? Si no hubiera tenido tanto respaldo, en parte social, pero sobre todo de actores de poder, ¿no? Así que nada, creo que el libro se trata un poco de eso. Y en cuanto a lo que vos decías, Juan Cruz, yo creo que sí, hay un intento de contar ese detrás de escena que a los que trabajamos en Buenos Aires nos condiciona en forma permanente, ¿no? Porque esos actores de poder obviamente son los dueños de la información, son los dueños del poder económico, son los dueños muchas veces de los canales de televisión, de los grandes medios de comunicación. Entonces, poder contar cómo está armado eso, bueno, demanda un esfuerzo, y tener dónde contarlo también a veces es difícil, ¿no? Porque primero hay que meterse en ese mundo, que no es fácil que te dejen entrar, sí, o mirarlo, ¿no? A través de una endija, de una puerta, o entrar y salir, porque obviamente cuando uno entra en relación con esos actores y quiere prosperar y quiere tener información o quiere tener un lugar asegurado, bueno, lo que se demanda es que uno asuma ciertos compromisos y se termine mimetizando con esas fuentes. Cuando uno rechaza eso, bueno, claro, todo el camino es más largo. Yo llevo 15, 16 años cubriendo periodismo político y hay gente que recién me conoció con este libro, ¿no? Y bueno, eso también, ¿no? Porque lo que hago yo, y ahí también me tomo de parte de lo que vos decías, Juan Cruz, es hacer un camino propio. Bueno, malo, correcto, incorrecto, equivocado quizás muchas veces, pero mi camino no me lo marca nadie, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, eso también, obviamente es difícil si uno no se prende y uno no asume el recetario de los medios tradicionales, de los medios sistémicos, como yo le digo, y también es difícil si uno tiene un pensamiento propio, críticas, incluso al experimento del Frente para la Victoria, incluso al Frente de Todos como yo las tengo. Pero sí, creo que el libro es un buen insumo para cualquiera, piense como piense, ¿no? Sobre todo si busca una sociedad más justa, ¿no? Creo que es un buen insumo para eso. Y ahí uno se podría preguntar, cuando decía, ¿cómo le sacamos la ficha a este personaje que vengo a ser yo? Y uno se podría preguntar, yo digo, mi pregunta
pregunta que yo me hago y que le hago a mis amigos o a la gente que quiere una sociedad con menos desigualdad. ¿Cómo se contribuye con un proyecto distinto, si querés, al de Macri, ¿no? Se contribuye haciendo publicidad de ese proyecto sin contarle sus contradicciones, sus límites, incluso sus errores, o se contribuye trazando un panorama en toda su complejidad. Bueno, yo intento trazar un panorama en toda su complejidad, ¿no? Y entonces siempre van a ver en mis textos y en mis intervenciones eso. Si uno quiere una cosa idílica de puros por un lado y malvados por el otro, bueno, también, como le decía yo a alguien que me entrevistaba, ¿no? En televisión en La Nación, eso es bueno para una novela, ¿no? O sea, si querés demonizar a Cristina y que Cristina esté en el lugar de todo lo malo, bueno, puede servir para una novela, no para analizar la política, y yo, por supuesto, no la demonizo a Cristina, sino que trato de entender por qué su vigencia, la del kirchnerismo, la de su liderazgo incluso. Y bueno, eso también uno lo aprende a fuerza de equivocarse, a fuerza de errar y bueno, y a fuerza de humildad, ¿no? Bueno, en esto me equivoqué, en esto no lo supe ver, y a fuerza de trabajo, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que yo más hago. Y de la misma forma que se lo puedo decir a alguien que quiere demonizar a Cristina, digo, si uno quiere construir una visión idílica de lo que son los proyectos, si vos querés llamarlos progresistas, populistas, como se los quiera llamar, bueno, no es lo que, no me dedico a eso. Para eso hay propagandistas, hay gente que trabaja y trabaja bien desde la comunicación o militancia, digamos, que prefiere no detenerse en eso y trabaja más en la reivindicación de un proyecto. Yo creo que incluso contribuir a un proyecto de ese tipo pasa por otro lado. Digamos, pasa por hacer una radiografía lo más certera posible del país que tenemos, de los actores de poder, de cómo muchas veces en esa interacción con esos actores de poder la política arriesga, también se equivoca, también cede demasiado. Tenemos esta semana, sin ir más lejos, a José Luis Manzano quedándose con Edenor, la distribuidora de luz más grande de la Argentina. Entonces, si uno analiza de esa manera el poder y piensa, bueno, que acá están todos los puros, del otro lado están todos los malvados, no va a entender cómo Manzano. Claro, exactamente. Porque Manzano de repente se convertiría en un buen tipo. Claro, se quedaría al lado de los puros, como antes lo estuvo, qué sé yo, Eskenazi, cuando se quedó con una parte de YPF, y después se peleó con Cristina mal, y bueno, y pasó a ser el empresario Eskenazi que nos habían vendido en un momento como el emblema de la argentinización para YPF, terminó siendo el responsable de una asociación casi mafiosa con Repsol, ¿no? Terminó el propio Eskenazi, que era el empresario nacional que se había proyectado en ese momento, terminó asociado con Repsol reclamándole a la Argentina, y hoy están reclamando en Nueva York a Argentina los Eskenazi. Entonces digo, bueno, mi trabajo trata de ser en ese sentido lo más certero, aproximarme a la realidad con mi mirada, con mis limitaciones, pero siempre, bueno, estos actores tienen estos intereses, tienen esta trayectoria, tienen estas relaciones. Después cada uno puede juzgar cómo hay que vincularse de la política con esos actores, ¿no? Pero sobre todo trabajo eso, y eso es lo que muestra el libro, como vos decías, a lo largo de una película que terminó con el Frente de Todos y con Cristina, sobre todo, creo yo, de regreso en el poder. Y lo que cuenta el libro es cómo todo ese dispositivo del poder judicial, del poder mediático, del poder económico, del peronismo no kirchnerista no alcanzó para dejar a Cristina en el pasado, digamos. Esa es la historia. Pero bueno... Vamos por partes. Yo tengo una serie de preguntas que de algún modo pretenden ir avanzando sobre el libro. Dale. Dos observaciones. En función de lo que decías, los condicionantes que te ponen a vos en el ejercicio del periodismo al hablar del poder económico. Por ejemplo, con tus últimas columnas sobre Hugo Sigman, hay que ver si alguna vez a Yenud lo van a invitar a escribir en Le Monde Diplomatique, ¿no? Por ejemplo. Eso quería hacer la pequeña observación. Segunda observación, te vi con Pañi, no había whisky esa vez con Pañi, como cuando lo invitaba a Duhovne. A vos no te invitó con whisky.
no llegamos a tanto. Bien. Te llevo a la primera parte del libro, hablas de Cristina y hablas de que en un momento Cristina está sola, está subestimada también fundamentalmente por los machos alfa del PJ, y que con la derrota de 2017 en manos de Esteban Bullrich cambió. ¿Qué fue lo que cambió de Cristina después de aquella derrota? Sí, yo digo eso, ¿no? También tomando lo que vos decías, a veces pensamos que no hay nada que nos pueda sorprender y pensamos que ya sabemos todo. Y consumimos a quienes nos pueden ratificar las certezas, y en eso de que ya sabemos todo, nos perdemos cosas que son evidentes. ¿Qué nos perdimos? Creo la mayor parte de los argentinos. Bueno, el anuncio de Cristina en 2017 de que no iba a ser ningún obstáculo para la unidad del peronismo, ¿no? Yo creo que se lo perdieron sus enemigos y una parte de sus amigos también se lo perdieron, ¿no? Porque ella lo dice en televisión en esa entrevista con Novarecio, cuando Novarecio, bueno, la presenta a ella como el obstáculo para la unidad, y ella le dice, te voy a dar una primicia maravillosa. Sí. Si en 2019 soy un obstáculo, no voy a ser ningún obstáculo. Me voy a correr, ¿no? Y yo creo que eso, evidentemente, habla de una persona como Cristina que ya en ese momento veía cómo tenía que moverse 2 años después, ¿no? Ya en ese momento había diseñado una posibilidad de salida de esa crisis. Ya en ese momento había sido consciente, evidentemente, de que sola no podía, de que con lo que le quedaba del Frente para la Victoria, con lo que había llegado al 10 de diciembre de 2015, no podía, no sé si ganar las elecciones, no podía gobernar, no podía constituir la mayoría que ella quería. Y ya tenía pensado un camino de salida y lo dijo en televisión, ¿no? En esa entrevista con Novarecio. Yo creo que la derrota, que Cristina aprendió de la derrota, aprendió primero de la de 2015 y aprendió de la de 2017. La de 2017 me parece que ella se vio obligada a competir, porque estaba muy sola, efectivamente, más allá de que una parte de la sociedad la acompañara, en política había quedado muy sola. Hay que acordarse cómo se fue desgajando lo que era el Frente para la Victoria, las rupturas de diputados de distintos bloques a poco de andar el gobierno de Macri, que el movimiento Evita se iba, que el bloque justicialista, ¿no? Una serie de dirigentes que se iban alejando del kirchnerismo. Entonces yo creo que ella misma hoy lo dice, volvimos por lo que hicimos bien y volvimos por la unidad, ¿no? Y me parece que ese fue el aprendizaje, que en los últimos años del kirchnerismo había quedado efectivamente el Frente para la Victoria muy disminuido, por la ruptura con el sindicalismo de Moyano, por decirlo de alguna manera, por la ruptura de Massa, por muchos sectores que se habían ido alejando, incluso gobernadores. Entonces eso, más allá de lo justo o no, de los argumentos del kirchnerismo, se demostraba insuficiente para volver al poder. Entonces creo que por eso me parece que aprendió de la derrota. Una derrota que descargó un operativo de una virulencia que yo creo que Cristina no se imaginó, ¿no? Llamémosle el revanchismo, llamémosle el festival de prisiones preventivas, los presos del kirchnerismo, dirigentes, empresarios. Todo eso me parece que Cristina no lo previó cuando candidateó a Scioli en el 2015 y cuando decidió poner lo que puso en el respaldo a Scioli. Quizás ella pensaba que una derrota de Scioli no iba a ser tan tremenda como terminó siendo para gran parte de la sociedad y para ella en lo particular, ¿no? Entonces por eso digo que aprendió. Bien, te llevo más adelante en el libro, unas páginas más allá, y ya empezás a hablar del eslabón perdido, este eslabón perdido que empezó a buscar a Alberto Fernández cuando, a partir de este cambio que vos mencionás de Cristina y la posibilidad de ampliar o volver a unir lo que había sido el PJ o el peronismo, o en algún punto buscar este eslabón perdido que vos mencionás para señalar a Alberto, este eslabón perdido que permitiera unir al PJ, al peronismo, en realidad el peronismo, con el kirchnerismo, y que termina siendo, al menos en términos electorales, en 2019, ese eslabón perdido termina siendo Alberto. A juzgar por este año y medio de gobierno, ese eslabón perdido que presumiblemente unía kirchnerismo y peronismo, termina siendo efectivamente el eslabón perdido, y de algún modo la pregunta es, ¿hay un viso de alfonsinismo también en ese eslabón perdido que necesitaban para unir kirchnerismo y peronismo?
Y es una buena pregunta y todavía falta, ¿no?, para que termine este gobierno de Alberto. Pero yo creo que Alberto, como lo cuento en el libro, lo buscó durante muchos años, ¿no? Él hablaba de que faltaba un eslabón perdido. Buscó en Massa, buscó en Scioli, buscó en Randazzo. Y en algún momento en el libro digo, en los hoteles donde opera el PJ, en los restaurantes donde opera Madero. La dirigencia del PJ, cuando Alberto Fernández buscaba el eslabón perdido, se estaba buscando a sí mismo, ¿no? Me voy a pasar algunas preguntas para aprovechar el tiempo. Antes de pasarme, hablas de peronismo amarillo en uno de los capítulos, Diego, y decís en función del fracaso que tuvo ese peronismo amarillo y el peronismo del medio, fundamentalmente, que está, decís vos en un momento, el peronismo amarillo está sepultado, y en realidad me interesaba escucharte sobre cómo el peronismo amarillo, que integró fundacionalmente el PRO, con Rodríguez Larreta, con Ritondo, con Santilli, de algún modo, en las internas que estamos viendo actualmente dentro del PRO, se está queriendo quedar con el partido, ¿no? Le están haciendo frente directamente a Mauricio Macri. Cómo de algún modo, después del fracaso de ese peronismo que vos siempre decís, rubio, prolijo, bien peinado, aparece este otro peronismo oculto dentro del PRO y que de repente le amenaza a Macri a hacerle un interno en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, claro. Yo creo que todo remite al fracaso de Macri, ¿no? En el sentido de que estos sectores que tenían una educación política previa, Larreta, Santilli, Ritondo, muchos que habían formado parte del menemismo, tienen muchos años de militancia. Bueno, con Macri tenían un lugar de subordinados o de socios menores. Y Macri, Marcos Peña, Durán Barba fueron los que condujeron de alguna manera el proyecto PRO primero y después el proyecto Cambiemos, con la idea de que ellos eran algo distinto, algo nuevo. Bueno, finalmente el desastre de Macri le costó muy caro a Juntos por el Cambio y ahora esos sectores quieren pasar a conducir el partido, ¿no? Yo digo, Larreta quiere ser Kirchner contra Duhalde en el 2005, ¿no? O sea, quiere recibirse de jefe, ganarle a Macri y bueno, incluso uno puede decir, a Macri le fue peor que Duhalde había logrado conducir una transición que había terminado en Kirchner presidente, había logrado poner el presidente. Duhalde, más allá de, obviamente, del doble crimen de Costick y Santillán, pero había logrado desde el punto de vista político hacer una salida ordenada y darle a Kirchner la presidencia. Macri no logró nada de lo que se proponía. Entonces yo creo que sus rivales internos quieren pasar a liderar el espacio. Entonces son vías posibles, son variantes posibles para esos sectores, ¿no? En el libro Monzó lo dice, él habla de la generación moderada y cuando habla de que esa generación moderada lo ubica a Massa, lo ubica a Urtubey, a Bordet, con mucha sintonía también con Schiaretti, con Urtubey. Entonces, digo, más allá de dónde esté esa dirigencia, porque alguna puede estar hoy en el Frente de Todos, otra puede estar en el PRO, comparte una idea bastante parecida de país, ¿no? Se apostó por Macri porque Macri parecía lo nuevo, parecía la antipolítica, el reverso del kirchnerismo, bueno, una serie de condiciones tenía. Pero ya agotado, consumido ese proyecto de Macri, con los resultados a la vista, me parece que esos sectores liderados por Larreta, que siempre estuvieron liderados por Larreta, puertas adentro, hoy quieren conducir, ¿no? Hubo un fin de semana de 2017, 2018, que yo lo cuento en el libro, en Olivos, donde parecía que cambiaba el gabinete, donde se suponía que Pratgay iba a ser canciller,
que Ernesto Sanz podía ser ministro del Interior, o sea, que Melconian podía ser ministro de Economía. Y ahí fueron horas muy tensas, según cuentan en Olivo, donde el jefe de la oposición a Macri era Larreta. El que quería poner a Melconian de ministro de Economía era Larreta. Querían los políticos de Cambiemos tomar el poder contra los CIOs, ¿no? Bueno, eso fracasó, no prosperó por distintos motivos. Pero bueno, ahora me parece que se está dando un segundo round de esa misma batalla dentro de la oposición. ¿Y vos creés que en este segundo round, en donde Larreta lleva la delantera, lo que interviene es el gen de dirigente político o el gen peronista que tienen Larreta, Santilli, Ritondo, también tiene una participación importante para que se hayan animado a enfrentar a quien fundó el partido? Y yo creo que la experiencia que ellos tienen en el peronismo es importante, pero en eso también los políticos del radicalismo también hoy se quieren sacar de encima a Macri, ¿no? O sea, están apelando a Manes, están apelando a Lustó, pero el objetivo es el mismo, pasar a conducir ellos, más allá de que Manes se llama, ¿cómo se dice? Un outsider, bueno, un tipo que viene con ese encanto, con ese activo, que viene a tratar de sumar sectores desencantados de la política, finalmente va a ser un instrumento del radicalismo, ¿no? Manes. Y entonces yo creo que es la venganza de los políticos de Cambiemos, que padecieron mucho a Macri, aunque uno puede decir fueron cómplices del macrismo, fueron responsables, no le discutieron más que las comas a Macri. Uno puede hacerle muchísimas críticas, pero la verdad que Macri los ninguneó de manera permanente a muchos de ellos, ¿no? Dándole el poder a los Dietrich, a los Quintana, a los Peña, a Durán Barba, ¿no? O sea, como el poder estaba tercerizado en managers, en CEOs, en gerentes durante el gobierno de Macri. La conducción, por lo menos. En un ratito quiero que hablemos de Córdoba. Antes de hablar de Córdoba, lo mencionaste a Emilio Monzó, que le haces la entrevista, el ex presidente de la Cámara de Diputados, y Monzó te cuenta de una entrevista que él tuvo, de un encuentro que tuvo con Néstor Kirchner en 2010, cuando ya Néstor se prefiguraba como el candidato a presidente, y que Néstor le dijo, esto se fue muy a la izquierda, de algún modo yo necesito volver al centro en donde estaba Monzó. De algún modo Alberto está intentando hacer eso que prefiguró Néstor Kirchner para su hipotética candidatura en 2011, eso de irse al centro, a lo que algunos llamaron el extremo centro. Sí, creo que es la misión que tiene Alberto, ¿no? Pero bueno, uno lo ve hoy muy desdibujado en su rol, ¿no? Esto que vos me preguntabas antes del eslabón perdido, funcionó para la campaña. Y hoy en la gestión me parece que no termina de dejar conforme a nadie, Alberto, ¿no? No la termina de dejar conforme a Cristina, no termina de dejar conforme a los que odian a Cristina, como que no termina él de imponerse, de generar la autoridad presidencial para arrastrar a todos los sectores detrás de un proyecto que era la promesa que él venía a traer, ¿no? Por lo menos para el peronismo no kirchnerista aparecía como el redentor de ese peronismo no kirchnerista que le había sufrido a Cristina, los gobernadores, muchos intendentes, el sindicalismo. Eso se logró en campaña, pero una vez que llegó al poder, por supuesto está la pandemia, que trajo muchísimas dificultades, la peor pandemia del último siglo, pero yo creo que también hay un déficit de Alberto, que incluso si uno mira, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Alberto los primeros 100 días de gobierno? Se va a encontrar con que hizo poco. No aprovechó esos primeros 100 días. Es como que Alberto se despabiló la gestión con la pandemia. Hasta marzo de 2020, los famosos 100 días se le escurrieron de las manos, ¿no? Uno puede pensar, ¿qué pasó de diciembre a marzo? Y fue todo Guzmán. Guzmán en Roma, Guzmán en Europa, Alberto acompañándolo a Guzmán, la deuda. Pero en política interna Alberto no terminó de imponer, me parece, o de generar la autoridad política que necesitaba. Entonces digo, más allá de Alberto, que yo en el libro lo trato, y lo trato incluso en la gestión, y tampoco me quiero exceder en la crítica a Alberto, pero digo, evidentemente una cosa es ser un vehículo electoral, ser un puente hacia sectores que se habían ido, y otra cosa es desde la gestión ratificar esa condición, ¿no? Hay ministros de Néstor Kirchner,
yo creo que la propia Cristina, que tenían esa imagen de Alberto eficaz, y ahora se dan cuenta de que era eficaz al lado de Kirchner, ¿no? Esa eficacia de ese kirchnerismo arrollador 2003, 2007, 2008, bueno, esa eficacia la imprimía Kirchner, que era una máquina, ¿no? Y que murió incluso joven, hasta se podría decir, bueno, pues vivía de esa manera el poder y la política. Alberto era, como me dijo alguien, un adláter de Néstor. No era el jefe de gabinete, no era digamos, el cerebro de esa construcción, sino que era alguien que funcionaba muy bien acoplado a ese esquema que había diseñado Kirchner, ¿no? Y entonces, bueno, ahora que le toca conducir a él que nunca construyó poder, él que siempre trabajó para otros, bueno, es otra situación, en una situación difícil, obviamente, como sabemos, la pandemia, la deuda, la oposición muy parada de manos, son muchas limitaciones. Pero creo eso, que Alberto tiene una misión, pero veo difícil que la pueda cumplir. Veo difícil que pueda cumplir esa misión de decir, me voy a parar en el centro y voy a dejar, voy a armar un camino por el centro y me voy a llevar puestas las contradicciones de la Argentina. Eso no aparece. Y si vos me preguntás hoy, yo digo, la unidad del peronismo es Cristina más lo que se fueron. No es Cristina más el peronismo. No es Cristina y el peronismo no kirchnerista. Es Cristina y los arrepentidos, digamos. Ese es el frente de todos. Bien, está claro. Monzó te dice en la entrevista, Monzó que se presenta siempre como un hombre de centro, te lo dice en la entrevista también, y dice, acá estamos sobreviviendo, porque de algún modo es una de las víctimas de la moderación dentro de Cambiemos, cuando en Cambiemos ganó evidentemente la dura con Macri, con Patricia Bullrich, que fue bendecida por Macri como la presidenta del PRO. Entonces está el fracaso de Monzó dentro de Cambiemos, está el fracaso de Sergio Massa, que si bien hoy es presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa tuvo pretensiones de ser presidente hasta hace pocos años atrás y se tuvo que conformar con ser la pata menor de la coalición gobernante ahora. El fracaso de Massa, el fracaso de Monzó y un Alberto tirado al centro, de algún modo evidencia, y esta es la pregunta, si esa idea de caminar por el centro en la Argentina no es una salida política viable en la medida en que la sociedad, pese a que exige amenguar la grieta, de algún modo cuando tiene que votar siempre vota a uno u otro extremo. Y sí, o sea, están esos núcleos duros de intensidad, ¿no? De intensidad política de la Argentina, que son el kirchnerismo y el macrismo, podríamos decir, o el kirchnerismo y el antikirchnerismo, el peronismo y el antiperonismo. Entonces yo creo que eso es lo que manda por lo menos la coyuntura. Poder trascender a esos dos núcleos de sentido fuerte, esas corrientes de pensamiento, demanda otra vez tener un proyecto que saque a la Argentina de la crisis, me parece. Si no aparece el proyecto que saque a la Argentina de la crisis, por más que hablemos de centro y de centro, si no encontramos cuál es la manera de terminar con estos ciclos de devaluación, de ajuste, ¿no? De caída del salario real, de falta de dólares, digamos, si no hay eso, finalmente cada uno se repliega sobre su núcleo de mayor proximidad, de mayor hasta afectividad, podríamos decir, ¿no? Ya sea por el amor o por el odio, finalmente terminamos replegados sobre los sectores más, o sea, el espacio más afín a nuestro pensamiento, podríamos decir, pero casi como uno es hincha de un club de fútbol, ¿no? No tanto por decir, voy a apostar por este proyecto que va a sacar a la Argentina de la crisis, ¿no? Sino más, bueno, dado que... No por amor y odio. Sí, dado que no está la salida para esta situación tan difícil, voto al que me cae mejor, al que más quiero, si querés, o al que más me genera en el corazón, digamos, una identificación. No voy a votar a estos hijos de puta, digamos, ¿no? Como que uno termina diciendo eso. Pero yo creo que por un lado está la dificultad para sacar a la Argentina de la crisis con un proyecto que es difícil, en una Argentina del empate tenso, etcétera, de una correlación de fuerza muy ajustada. Y por otro lado, ese centro que vende Massa, que vende Alberto, que vende Monzó, es un centro vacío muchas veces, ¿no? También, ¿no? Entonces, pasa un poco eso. Yo al final hablo del imperativo de centro, lo escribí en alguna columna y lo pongo en el libro, un poco peleándome con gente más afín, no sé si el lector lo puede interpretar, pero es más afín
a mi propio pensamiento, si querés, o que es el que no es kirchnerista ni es macrista, bueno, se supone que tiene que estar a favor del centro, ¿no? El que no es un cristinista del corazón o un cristinista convencido, militante, o no es un macrista acérrimo, tiene que ir por el centro. Y yo digo, el centro es una trampa. Eso es lo que trato de plantear en el libro. El centro es la traducción del ajuste al lenguaje de la ciencia política. O sea, el centro tiene piel de cordero, pero es un lobo, ¿no? Cuando se habla de vayamos al centro, ¿qué es el centro? Y yo me arriesgo con este pensamiento, no digo que sea así en todos los casos, pero yo digo, hay un imperativo de centro. Mucho politólogo, mucho analista político moderno, amable a nuestros oídos, finalmente habla del centro como si la lucha de clases se pudiera resolver todo sentado a una mesa, digamos. Bueno, vos ponés un poquito, vos ponés otra, ¿no? Entonces, digo, ojo con la idea de vamos por el centro, pero no digo porque Massa o porque Monzó, que vos muy bien lo marcás, o Alberto lo marque, sino porque lo puede marcar el analista político que más simpático nos cae, va a hablar de centro. Gente más próxima a nosotros nos habla de centro. Claro. Y yo digo, bueno, ese centro finalmente es el ajuste estructural que demandan las clases dominantes, ¿no? Y siempre ponen los mismos, me parece. Entonces, le esquivo al centro, digamos. Me gustaría que hubiera un proyecto que saque a la Argentina de la crisis. Me gustaría, si querés, salir de la polarización y del empate y del ajuste y de la devaluación y de los problemas que tiene la economía. Pero al mismo tiempo, no sé si es por el centro la salida. De alguna manera, bueno, el kirchnerismo, que fue el último ciclo de crecimiento en la Argentina, que arrancó con Dualde, uno puede decir, no fue por el centro, ¿no? Está bien, eran condiciones específicas que hoy parecen irrepetibles, pero no iba por el centro, no iba por abajo, digamos, iba por otro lado, o sea, iba por otro lado. Exactamente. Y estos proyectos del centro, y de algún modo te voy a citar a vos, cuando en tu capítulo sobre establishment y peronismo decís que hay un grupo de poder económico que está buscando un peronismo como en los 90, que de algún modo le cumpla los deseos, y decís que tengan los votos de las víctimas y el chip de los victimarios. Me parece una definición demoledora, ¿no? Y que bien podría aplicarse a todo esto que estás diciendo del centro. Totalmente, porque otra vez, cuando se habla del peronismo, y por eso el libro se llama El peronismo de Cristina, porque finalmente el peronismo orbita en torno a Cristina, el peronismo que se fue volvió, por eso yo digo los arrepentidos. Entonces ese peronismo antikirchnerista que vuelve al frente de todo es de Cristina porque no la pudo superar. Y yo digo, incluso los peronistas que no volvieron, los que siguen en el anticristinismo visceral, siguen siendo de Cristina en la medida que no la pueden superar, siguen siendo esclavos de Cristina, no la pueden trascender. Entonces, todo el peronismo es de Cristina, incluso el que está fuera del frente de todo, en la medida de que tiene al techo de Cristina, no la puede trascender y no puede trascender al kirchnerismo que lleva 18 años de vida. Entonces, cuando se dice el kirchnerismo no es peronista, bueno, entonces ¿dónde está el peronismo? Si no está al lado del kirchnerismo. No existe más, o existe como un grupo de nostálgicos, ¿no? Como un grupo de gente que se quedó en el tiempo recordando otro momento. Entonces, con respecto a lo que vos decís, efectivamente, yo creo que hay el deseo del círculo rojo, del establishment, de los dueños de la Argentina, es que venga un peronista rubio que traiga los votos del pueblo para ejecutar el programa de ajuste, ¿no? O sea, por eso, como alguna vez alguien escribió hace poco, Clarín se equivocó con Menem. Podríamos decir, si Clarín hubiera sabido que después del 2001 venían 18 años de kirchnerismo, quizá hubiera dicho, no me peleo con Menem, si me estaba peleando por cuestiones menores, por negocio. Claro, pero y era el peronista rubio que tanto esperaron. Quizá era Menem, o sea, después de Menem no hubo nadie, ¿no? También Menem en una situación muy específica, como Kirchner en una situación específica, global, ¿no? Pero, digo, se sigue pidiendo que aparezca un hijo de Menem con las patillas afeitadas, sin la corrupción, o como se le quiera llamar, más rubio, más un Sergio Uñac de San Juan, o un Bordet de Entre Ríos,
o el gringo Schiaretti, o no sé, o Urtubey, pero con apoyo popular. Y eso es lo que no madura y se le pone, se le riega, se lo crían los feedlots, digo yo, de los estudios de televisión, de las consultoras, pero no termina de crecer. Se invierte, alimentos balanceados para esos candidatos y no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, creo que ahí hay un deseo muy fuerte de la élite empresaria, sobre todo, de los grupos de poder, de los formadores de opinión, que se enamoran rápido de lo que va apareciendo y se decepcionan rápido también, ¿no? Hasta se habían enamorado, visto el horror de Macri, hasta se habían enamorado de Alberto, y en poco tiempo se desenamoraron otra vez, porque lo que piden es mucho, es lo que dice ese párrafo, piden ir a fondo, no quieren medias tintas. Entonces por eso piensan que solo desde la identidad del peronismo se puede ir a fondo contra el pueblo, digamos, como lo hizo Menem de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que se sigue buscando, me parece a mí. Bien, y ya das el pie ahí para que hablemos un poquito de Córdoba, del capítulo tuyo en el libro sobre Córdoba, y te lo preguntaba en la radio, y hablabas del peronismo no cristinista, este peronismo que rechaza a Cristina. Sin duda el peronismo de Córdoba ha sido el peronismo más anti-kirchnerista. Más allá de lo que decimos en el capítulo, hay un dato que me da mucho la atención. Horacio Miró, un hombre que era del testaferro, algunos indicaron, la mano derecha en términos económicos de José Manuel de la Sota, es el consuegro de Milán, y no lo sabía, yo eso lo leí en el libro, me llamó muchísimo la atención. No aporta nada, pero no deja de ser un dato curiosísimo. O a lo mejor sí aporta para comprender un poco cómo son los entretelones por detrás, ¿no? No obstante eso, y la pregunta que te quería hacer, vos decís que efectivamente lo están engordando en los estudios de televisión con alimento balanceado de estos peronistas rubios, en donde Schiaretti en algún momento, cuando logró la reelección aquí en Córdoba y se convirtió, parecía por algunas horas, en el hombre que iba a decidir finalmente jubilar a Cristina, no pasó, se bajó él solo. ¿Hay algún tipo de proyección, vos considerás, en lo que se viene, en función de las legislativas de ahora y las presidenciales del 2023, con el peronismo de Córdoba como una marca registrada, como una franquicia que se está vendiendo en las otras provincias y que tenga una chance a nivel nacional? Sí. Esto que ustedes creo que charlaban un poquito antes de que empecemos, ¿no? Fuera de la charla, la marca Hacemos, ¿no? La marca Hacemos está registrada en la provincia de Buenos Aires por el peronismo, por ese peronismo de Schiaretti, de Perotti, Camau, y no sería raro que termine siendo la marca de Randazzo, y si no es la marca, va a ser la alianza con Randazzo, ¿no? O sea, es ese sector que en esta elección puede ser Randazzo, puede ser Lavagna, más allá de quién sea candidato, digo, son los que están por fuera, y otra vez apostando al fracaso del que está en el gobierno un poco, ¿no? Y apostando sobre todo al fracaso del kirchnerismo. Yo creo que sí, que hay una directriz ahí que va a depender mucho de cómo le vaya al Frente de Todos, obviamente, si eso puede ganar envergadura o no. Pero sigue un sector del peronismo afuera, y en Randazzo encuentra una posibilidad, y el peronismo núcleo, como yo le llamo, de Schiaretti y Perotti, está un poco destinado a ser el centro de ese proyecto, ¿no? Que va a llegar finalmente donde más le va a costar entrar otra vez es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces por eso Massa en algún momento servía para esa construcción. Hoy Massa es un candidato que tiene mucho poder, pero ya no es más candidato. Ahora es un político con mucho poder, pero que se arruinó su capital electoral en los últimos años. Entre ir y venir, perdió su capital electoral. Entonces hoy Massa maximiza su poder, su metro cuadrado siempre lo hace rendir mucho, pero cuando tiene que ir a competir en elecciones hoy no tiene mucha perspectiva. Por lo menos eso es lo que dice incluso la gente que lo acompaña. De aquel 44% que sacó en la provincia de Buenos Aires hasta hoy, en 2017 Massa salió tercero en Tigre como candidato a senador. Eso explica que Massa volvió, no ninguna autocrítica, ninguna reflexión, digamos. Ya se habían ido todos y bueno, pero yo creo que sí, que el peronismo de Córdoba, no sé, Schiaretti por su cuestión de salud, por su edad, por muchas cuestiones que no sé hasta qué punto él puede liderar eso hacia adelante, quizá lo intente,
Pero acá sí, ese 12 de mayo se esperaba mucho, se esperó mucho esa victoria de Schiaretti, la esperaba Clarín, la esperaban los grandes grupos económicos de que Schiaretti diga, bueno, soy el macho alfa, que diga justamente lo contrario a lo que dijo. Y la esperaba Cristina. Te puedo decir que la que mejor lo esperó fue Cristina, porque 5 días después lo largó Alberto de candidato, ¿no? 6, 7 días después. Pero mucho se había especulado desde muchos meses antes acá en Buenos Aires con ese triunfo de Schiaretti y lo que representaba para el peronismo no kirchnerista. Lo que pasa es que la dirigencia esa de Alternativa Federal era una bolsa de gatos. Entonces Schiaretti también, que es el más vivo de todos, me parece, dijo, yo no soy ningún macho alfa, no les voy a resolver a ustedes los problemas, yo ya tengo resuelto lo mío, que es Córdoba. Ya estaba Massa más cerca del kirchnerismo, ya estaba Pichetto más cerca de Macri, ya estaba Urtubey más cerca de las vacaciones en Madrid. Entonces, Schiaretti, que era el único que tenía territorio, terminó blindándose él mismo, me parece. Hay mucha limitación. O sea, hay potencialidad seguramente en ese espacio, pero también hay mucha limitación entre un grupo de dirigentes que no aciertan a ponerse de acuerdo, a dejar del lado el vedetismo tampoco, ¿no? O sea, es muy embrionario el proyecto. Más allá de que es grandilocuente a veces cuando lo escuchamos, después a la hora de los bifes vemos que están sentados en una mesa 4 y se están matando. Entonces, bueno, eso para Cristina es pan comido, ¿no? Una dirigencia de ese tipo como rival. Claro. Te lo planteo en términos especulativos, la hipotética victoria en las pasos de Larreta quedándose con la comandancia de Cambiemos, ¿no le allanaría el camino a Schiaretti para tener un aliado a nivel nacional que sea más afín, sí. Más afín y más presentable? Sí, sin duda. Sin duda, ellos están unidos acá por Guillermo Seita, que es el dueño de la consultora, que tiene aparte de Management and Fit, que es una encuestadora que Clarín publica mucho los domingos. Entonces, ahí también lo que está contado en el libro es eso, un poco, bueno, a partir de un consultor que tiene una encuestadora que publica en Clarín y tiene 2 candidatos, armás un proyecto nacional. Lo que a un sector, lo que al movimiento verde le puede costar años, digamos, de militancia y qué sé yo, esto te lo arman en 2 segundos, al lado de una mesa, te armo una encuesta y te lo publico el domingo en Clarín y ya con eso le dan cierta carnadura a su sueño. Después se demuestra insuficiente, después se cae abajo como un castillo de naipes. Pero digo, muy rápido construyeron una etapa, una entrevista, ¿no? Una encuesta y un contacto y Schiaretti y Larreta están unidos por Seita, que fue vocero de Cavallo en su momento, ¿no? Uh-huh. Hoy tiene esa consultora que te digo. Son vías que ya están, esas vías ya están construidas. Después hay que ver si por ahí puede circular algo, ¿no? Realmente con proyección. Pero todas esas relaciones están armadas, y en el caso de Larreta y Schiaretti yo creo que hay una relación potente, y ahí te sumo Clarín también, digamos. Claro, y Clarín sí. No como que sea el depositario de todo, pero es el camino más corto, Clarín. No digo ni siquiera que sea el más eficaz, ni el más ni el único poder malévolo de la Argentina, simplemente que es como el camino más corto. Cómo llegamos a la etapa de Clarín y a partir de ahí empezamos a andar un camino, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes hallazgos del libro es poder haberlo, que lo hayas entrevistado a José Luis Manzano, ¿no? Que es como una gran incógnita. ¿Qué pasó con ese hombre de la renovación peronista, la carta blanca que tenía el peronismo socialdemócrata en los 80, que tenía Cafiero como joven maravilla, y de repente se convirtió en un empresario multimillonario? Y la pregunta que te quería hacer era si no te sorprendió Manzano alabando al peronismo de centro izquierda desde sus aviones y sus yates, ¿no? Sí, un poco me sorprendió el entusiasmo, ¿no? Esta entrevista es una entrevista con Alberto recién asumido, ¿no? Los primeros meses se nota cómo Manzano cree, ¿no? Está casi eufórico durante la entrevista. Era el primer Alberto, el primer regreso del Frente de Todo, el primer regreso del kirchnerismo.
Sí, me sorprendió su entusiasmo, sobre todo porque América había jugado bastante para el macrismo. O sea, Massa había jugado bastante para el macrismo, Massa había estado en Davos, Massa había votado leyes, todo lo que repasando la historia uno encuentra, ¿no? Habían dejado todos los dedos pegados, digamos, en la alianza con el macrismo. Claro. Entonces que después tan rápido se entusiasmaran con el Frente de Todos, eso es lo que más me sorprendió. Pero yo creo que Manzano tiene, además de que tiene una capacidad, obviamente, sin duda, de leer y de actuar en política y en el poder, conservarse en el poder después de prenderte fuego en la política no es para cualquiera. Y él me parece que demuestra que tiene aptitudes para eso, para seguir en el poder más allá de la política, que la política finalmente es un capítulo del poder, digamos. No hace falta estar en política para estar en el poder. Eso es lo que viene a decir Manzano, ¿no? Incluso puedo fracasar en política, prenderme fuego en política, pero si sé moverme, puedo seguir en el poder. Mientras los políticos pasan. Y creo que esa es un poco la moraleja de Manzano. Pero también yo lo había entrevistado para el libro de Massa y se lo digo ahí en una de las preguntas. Le digo, vos en el 2015 yo te entrevisté. En realidad no fue una entrevista como esta, sino fue una charla en Off the Record. Y él me dijo en 2015, la jugadora más importante no va a estar en la cancha. Él hablaba de Cristina en 2015. Hablaba de que la figura central de la política argentina era Cristina, ¿no? Y lo hablaba también con admiración. Y ese fue el primer choque que tuve con él, ¿no? De decir, bueno, Manzano, yo supongo, está conspirando contra Cristina, con Sergio, claro, con otros actores y no tiene ningún sentimiento de admiración, ni de cariño, ni de nada con respecto al kirchnerismo, y sin embargo te das cuenta que la piel de estos tipos es una piel muy, muy gruesa que les permite sentir distintas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí. Manzano podía estar apostando por Massa y al mismo tiempo uno lo escuchaba hablar ya en 2015 y había cierto enamoramiento con respecto a Cristina, ¿no? Y ahora uno dice, bueno, es un entusiasmo compensado, ¿no? Porque se quedó con Edenor, que es la empresa de luz más grande de la Argentina. Me sorprendió, pero hay un lugar en esta gente donde la contradicción no existe, como puede existir en nosotros, simples mortales. Claro, a ese nivel no existe la contradicción. Manzano habla como un centroizquierdista, y si vos lo apuraste, te va a decir que toda su vida fue el mismo, el de la renovación, ¿no? Los ciclos políticos lo pueden haber condicionado, pero su corazón sigue siendo un corazón progresista desde el 83 para acá. Es cierto. Voy a ir sobre el último capítulo ya para no extender demasiado esto, el capítulo 11, donde hablas de la lógica del poder permanente, la lógica del poder judicial, ¿no? Ese poder que no vemos. Es fuerte, ¿no? Porque de algún modo, en función de lo que vos contás de esa estructura de lo que es como Oropi, que nos queda muy lejos de Córdoba y sin embargo tiene tanta influencia, bueno, es como que de algún modo decís, chau, con esto no hay ninguna forma de poder zafar, ¿no? Capítulo 11 muy interesante, pero me voy al último cuando contás lo que es los primeros meses de la gestión de Alberto, y hay una declaración tuya, una afirmación tuya que me llamó la atención, que es que decís que Alberto armó un gabinete para otro país. ¿Puedes profundizar un poquito ahí? Sí, Alberto, contra lo que se dice, me parece que Cristina le dio las riendas, ¿no? Del gobierno en el primer año. Le dio el auto llave en mano. Está bien que era un auto que estaba un poquito cachuzo, el camino estaba complicado, estaba resbaladizo, pero para mí Cristina le dejó armar el gabinete un poco a su antojo. Y Alberto lo armó con la gente del Grupo Callao, con sus amigos, con los que se juntaba a hacer una charla pensando en un país ideal, ¿no? No había armado un equipo para gobernar, Alberto. Alberto había armado un grupo de contención, casi un grupo de autoayuda. O sea, había gente valiosa ahí, no digo que no había gente valiosa, uno puede decir Culfa, Todesca, no sé, había gente valiosa, pero era más que nada un grupo de dirigentes afines a Alberto, que no tenían experiencia mucho en la gestión o no tenían experiencia en los primeros puestos de la gestión, no habían estado
al frente de una crisis como la que Alberto iba a tener que dominar. Martín Guzmán, como lo cuento en el libro, entra por la ventana en el último minuto. Sí. Alberto hablaba de un ministro de Economía fuerte, hablaba de que Redrado iba a tener un protagonismo, un lugar central. Después, sea Cristina, sea lo que sea, Redrado no entró y entró Guzmán, que para mí, comparado con Redrado, era una buena opción, pero entró, no quiere decir que no haya entrado por la ventana. Y me parece que eso, que Alberto no terminó de tomar dimensión de la crisis que le esperaba. Después le explotó la pandemia. Pero en campaña él, creo que fue en agosto, también lo cuento en el libro, fue a la Fundación Mediterránea y dijo, vamos con una salida a la uruguaya. Y la salida a la uruguaya era una salida sin quita para la deuda. O sea, fue a la cuna de Cavallo a decir, acá no va a haber quita. Y fue con Urquía, fue con, no sé si estaba Redrado, o sea, iba con un programa muy ortodoxo de salida, que lo de Guzmán fue mucho más osado, mucho más a tono con el problema que tenía la Argentina, más allá de que la quita no fue absoluta, fue una quita mucho más profunda. Y después Alberto lo conoce a Guzmán y después Alberto dice que va a haber una quita, pero al principio va ahí justamente a Córdoba, con Carlos Sánchez, con varios funcionarios del menemismo, a recitar otro programa, ¿no? Otro programa, y eso te da la pauta de que Alberto no se preparó para conducir este proceso, ¿no? Y por eso digo que es un gabinete para otro país, con muchos ministros, con un esquema hasta parecido al de Macri, con demasiados ministros de escaso volumen político. Así que creo que ahí Alberto también perdió esos 100 días de entrada, ¿no? Perdió esa oportunidad de entrada de decir, entro con un gabinete fogueado. Si uno mira el gabinete de Kirchner, el primer gabinete, eran tipos que lo habían acompañado a él en la gestión y la mitad eran dualdistas que ya habían gobernado ese 2001-2002 explosivo. O sea, el primer gabinete de Kirchner era un gabinete de mucho poder político, ¿no? Con tipos de su confianza, con ministros que habían sido ministros de él durante 10 años, con Zanini, con De Vido, con Acevedo, con Icazuriá, con un montón de tipos, con López, o sea, con lo que opine cada uno de ellos, pero todos tipos del poder de Néstor, digamos, y después del poder de Duhalde. Así arrancó Kirchner a gobernar. Alberto, comparado con eso, entró con una salita de 5 a gobernar la Argentina, que estaba en una situación muy difícil, como él mismo lo sabía, porque no es que Alberto no sabía que estaba en una situación difícil la Argentina. Y cierro con esta última pregunta, también en esta última parte del libro, y hablas, por supuesto, de la relación Alberto y Cristina, y de algún modo, ya sea desde un lado de la llamada, de la mentada grieta, o desde el otro lado de la grieta, intentan establecer una especie de estereotipo sobre el vínculo que tienen Alberto y Cristina, y para aquellos que tienen simpatía con el FDT, pretenden mostrar que el FDT es una especie de familia Ingalls, lo cual sabemos que no es posible porque la familia Ingalls no existe más que en una telenovela y mucho menos en una coalición gobernante, ¿no? Y del otro lado se establece a Cristina como la mujer demonio, como vos decías ahí, esta encarnación del mal que está todo el tiempo encima de la cabeza de Alberto, diciéndole lo que tiene que hacer. Vos planteas ahí que Cristina no es ni una cosa ni la otra, pero lo que sí de algún modo está impaciente por la ausencia de resultados de algún modo. Sí, yo creo que sí, que si uno tiene que decir cómo resumir el sentimiento de Cristina o la sensación de Cristina o el balance de Cristina después de 18 meses de gestión, es que no llegaron los resultados que ella esperaba, de acuerdo a aquella memoria del jefe de gabinete eficaz, ¿no? Que resolvía los problemas al lado de Néstor. Entonces, creo que eso es lo que ella siente, y no es que lo creo porque me pongo a interpretar su movimiento, que también expresa su movimiento y dice funcionario que no funciona, y dicen búsquese otro laburo, sino que hablo con gente que está al lado de ella, ¿no? Y la gente que está al lado de ella transmite esa decepción, ¿no? De Cristina con respecto a Alberto. Yo creo que ahí hay parte de Alberto y hay parte de la anomalía que es este gobierno, ¿no? De la anomalía que es que el líder no conduce o que el líder no está en la presidencia, ¿no?
también hay un poco de eso. Y yo lo comparo con el propio Néstor, que era impaciente después de dejar el gobierno a Cristina. O sea, ese Néstor 2007-2010 no sabía dónde ubicarse, era un jarrón chino, digamos, no sabía cómo ponerse en ese lugar de primer caballero. Él podría haber ido por la reelección y por haber ambicionado un ciclo más largo de alternancia, de 16 años, que vas vos 4, voy 4 yo, qué sé yo. Néstor mismo, que era un tipo de mucho poder y de mucha experiencia, terminó en una situación incómoda, él mismo, en algo que él mismo había armado. Cuando tenía la reelección servida, dijo, la pongo a Cristina y después voy 4 años más yo, pensando que en Argentina se puede pensar a tan largo plazo, cuando en Argentina todo es minuto a minuto, ¿no? Y entonces, digo, comparo esa escena, ese Néstor impaciente con respecto a Cristina, o ese Néstor que no se podía ubicar, para tratar de sacar esto de la rivalidad, ¿no? De Alberto y Cristina, ¿no? Digo, incluso en una sociedad política como era ese matrimonio, hubo algo que yo creo identificar también con los problemas de hoy, ¿no? O sea, esa cuestión de el líder se corre y pone a otro. Bueno, ahí hay una anomalía que es difícil después de sobrellevar en el poder. Y yo creo que también eso está en la decepción de Cristina. No solo está la falla de Alberto, que yo creo que está, y es fuerte, y es decisiva, sino que también es, Cristina se fue, le dejó esto a Alberto, se fue, se corrió, y se encuentra con que los problemas no están resueltos como ella quería. Y ahí los problemas son un montón. Uno puede decir, desde su situación personal, judicial, hasta los problemas de la economía, hasta los problemas con los actores de poder. Cristina un día dice, con estos sectores no vayamos ni a la esquina, y el otro día pide un gran acuerdo nacional por carta. O sea, Cristina también está en la confusión, en la dificultad. Y Alberto no termina de hacer nada, ni de cerrar un acuerdo, ni de ir a una pelea con estos sectores. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que pasa, me parece, que Cristina siente impaciencia en que no aparece el rumbo. Y ahí está, con esto cierro, la falla de Alberto, la impaciencia de Cristina, la crisis que es muy grande, y la contradicción del Frente de Todo, adentro, que tiene el Frente de Todo, que un día va para un lado y otro día va para el otro. Un día quiere ajustar y al otro día quiere repartir. Un día quiere cerrar con el fondo y al otro día quiere denunciar al fondo. Un día quiere sentarse con Manieto y al otro día quiere denunciar a Manieto. O sea, como que no termina de decir por dónde vamos, ¿no? Yo creo que eso se nota en el Frente de Todo y se nota incluso en Cristina. En algunos movimientos que son erráticos, que yo en el libro los marco. Bien, perfecto por mi parte, de verdad que buenísimo poder escucharte, Diego, y poder compartir acá en este espacio, pese a la invasión de los trolls y la censura y persecución de la cual nos bajaron unos cuantos soldados los trolls. Sí, pero quedamos los mejores. Por mi parte, no quiero hacerte más preguntas ya para no cansarte. No sé si vos, Juan Pablo, tenés algo ahí para... Yo tengo una. Dale. Aprovecho, Diego. Vos sabés que nosotros, como espacio político, irrumpimos, digamos, de la referencia de Pablo Riveros, pero también desde que entendemos que hay un sujeto socioambiental en nuestra provincia que empieza a tener la preocupación del ambiente como un elemento ordenador de un debate político, ¿no? De un espacio político. Yo lo que percibí antes de las elecciones del Frente de Todos era que el Frente de Todos era permeable, era poroso a un montón de planteos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los derechos, reconocimiento de las minorías sexuales, el tema del Ministerio de la Mujer, toda la cuestión del género, digamos. Con el tema de ambiente siempre va atrás, es una característica de Alberto. Alberto puso a Piccolotti en el pasado, ahora lo puso a Cabandier. Pero, digamos, el Frente de Todos era algo poroso a las demandas de las distintas tribus, digamos, que componen el campo popular, ¿no? Me da la sensación que la pandemia fue como una excusa para cerrar esos poros, digamos, ¿no? O sea, tal vez, y esa es la pregunta, digamos, ¿no? O sea, es como, digamos, hay algo que me quedó claro cuando leí el capítulo de Monzó. Bueno, este es un peronismo sin pueblo, digamos, ¿no? Monzó es un peronismo donde el pueblo molesta.
Digamos, bueno, hay que contenerlo y buscar el rincón donde lo ubicamos para que haga el menos lío posible. Y me da la sensación de que el Frente de Todos ha derivado en un gobierno donde las demandas de ese pueblo, que son diversas, incluso inabarcables, incluso imposibles de responder a todas juntas, no tienen lugar. Digamos, no hay debates que enriquezcan el proyecto, la gestión. ¿Cómo ves? Bueno, ahí hay mucho, ¿no? Sin duda que yo escribo mucho y trabajo mucho el tema de la caída del poder adquisitivo, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que es algo que vos conocés y que yo, bueno, ahí, bueno, ¿qué rol juegan los movimientos sociales? ¿Qué rol juega el sindicalismo? Juegan un rol de contención a la baja, digamos, son una malla de contención para hacer digerir lo indigerible. Ese es el rol que les toca. Bueno, es un rol bastante pobre, digamos, y lo están cumpliendo así. No es que presionan al poder político para ampliar, si querés, posibilidades, sino que obturan y están con el mensaje de aguantemos, sigamos aguantando, ¿no? Entonces, en ese sentido, que es uno de los temas para mí centrales, yo creo que sucede eso. Todavía están un poco con el chip, del macrismo, muchos de esos sectores, en el sentido de negociar, sacar alguna cosita y aguantar, ¿no? Pero al mismo tiempo se está consumiendo el capital político de ese proyecto que vos decís, del Frente de Todos, como la posibilidad de cambio, digamos, se va debilitando. Mientras estamos aguantando y aguantando y aguantando, se nos va la vida. Y después aparece Spert diciendo que él es el cambio, o aparece y se lleva jóvenes, ¿no? O sea, aparece otro diciendo que el cambio viene por otro lado porque esto no cambia nada finalmente, ¿no? Digo para los que están por fuera de la ideología, si querés, o de un pensamiento más, de una trayectoria política y una identificación política, digo para las nuevas generaciones. Ahora, con el tema ambiental, a mí me interesa mucho, porque creo que es un temazo. Está buenísimo además el proyecto de ustedes. ¿Por qué? Porque acá se dan debates en Buenos Aires. Entonces, acá hay un sector que obviamente potencia las demandas ambientales y son sectores que por ahí no estaban con el kirchnerismo y ahora están en el Frente de Todos, ¿no? Incluso habían denunciado mucho al Frente de Todos y hoy algunos están dentro del Frente de Todos. Ahora, ¿qué pasa? Esos sectores están referenciados en luchas del interior muchas veces, ¿no? Porque la lucha ambiental es fuerte en las provincias, sobre todo donde vos tenés, ¿no? Como les sucede a ustedes o como puede suceder en las comunidades que se enfrentan a la minera o el glifosato, ¿no? Entonces, es una demanda que está lejos de Buenos Aires. Sin embargo, acá en Buenos Aires es una demanda que tiene seguidores. Muy bien. ¿Cuál es el problema en ese debate que está obturado, pero que se da en las redes, se devalúa el ambientalismo diciendo que es una expresión de Palermo, digamos, ¿no? Como que en Buenos Aires los que defienden el ambientalismo son todos progres de Palermo, ¿no? Y no tienen que ver con la realidad concreta. Entonces, hay algo ahí que se está dando, que yo lo veo, el que es interesante y al mismo tiempo es desmoralizante, ¿no? Pero en el sentido de que falta justamente vincular a todo el país que en este debate, involucrar, hacer un debate más federal, si se quiere, donde experiencias como las de ustedes u otras puedan llegar a ser parte del debate en Buenos Aires también, o que no sé, como que haya un ida y vuelta más fluido para que no quede como compartimentos estancos. Bueno, acá están los progres de Palermo que se preocupan por una realidad que no les toca y ustedes están luchando allá en su situación concreta, sin vínculo, pareciera, ¿no? Que no hay esa correa de transmisión a veces. Por un lado creo eso, y por otro lado lo que creo que así como Menem fue para adelante con la minería y la soja transgénica, y el kirchnerismo también fue para adelante con la minería y la soja transgénica, a nivel del poder, en realidad,
se sigue pensando que esa es la única alternativa, digamos, ¿no? La única alternativa es el extractivismo, llamémosle, que es la soja, cómo generamos dólares, ¿no? Entonces, yo hablaba la otra vez con un ministro y me decía, bueno, acá hay sectores que son anticapitalistas, me decía un ministro de Alberto. Y hablaba del ambientalismo, digamos, ¿no? Como nosotros que somos un gobierno peronista, un peronismo más bien, llamémosle ortodoxo, qué sé yo, tenemos sectores anticapitalistas que están en contra de la minería. Tiene que estar a favor de la minería. Si la minería es lo que genera dólares, el campo es lo que genera dólares. O sea, eso está en el peronismo no kirchnerista, pero está en el gabinete también ese pensamiento de que Argentina necesita generar dólares. Y no importa cómo, digamos. Entonces, frente a ese planteo, yo creo que es un desafío mayúsculo también salir de la postura de la mera resistencia, ¿no? De, bueno, nosotros resistimos el avance de tal proyecto extractivista en nuestro lugar, porque al mismo tiempo tenés que dar una salida para toda la Argentina. Entonces, está bien que no venga la Barrick, está bien que no venga la soja, no sé, está bien, bueno, pero ¿cómo, de dónde sacamos los dólares que no hace falta? O sea, entonces, creo que es sesgado el que le quita entidad a la demanda ambientalista y está en el frente de todo, aparte de que está fuera del frente de todo, está adentro, y creo que es una mirada sesgada, pero creo que también es una mirada, creo que también para los sectores ambientalistas está pendiente el debate del proyecto de país, no solo el de la comunidad. Y está muy bien la demanda en la comunidad y resistir determinado proyecto y vivir de la manera más digna y más sana y más comunitaria, o como le quieran llamar, en los lugares, ¿no? Ahora, no me renuncies al proyecto de país, porque si no vas a recibir del otro lado esto. Esta es una demanda de los porteños, de Palermo, o de 4 o 5 hippies de tal lugar. Entonces, no podés renunciar a plantear o sea, la demanda ambiental, pero tiene que venir acompañada, para mí, para nacionalizarse, para entrar al debate grande, de un proyecto de país. Si no, está frito, porque te van a deslegitimar por todos lados y simplemente te van a decir, bueno, pongamos un capítulo acá, sí, que invierta la Barrick, pero la comprometemos a capítulo de economía sustentable, minería sustentable, no sé qué, repartir unos guardapolvos, no sé qué. Hace algo para lavar la culpa de lo que te está llevando y de lo que está contaminando, para que no nos digan que no estás haciendo nada. Esa es finalmente la salida es esa. Entonces yo creo que el ambientalismo necesita involucrarse en el debate más general. Necesita preguntarse de dónde vamos a sacar los dólares que hace falta para que no haya devaluación cada año y medio y para que los salarios se vayan cada año y medio al tacho. Si no, es como, no digo que es un sálvese quien pueda, pero es como que cada uno hace lo que puede en la comunidad en la que está y punto. Y finalmente el país va para un lado, que es para el lado que imprimen lo que tienen los fierros, digamos. Digo que matan todo, hay sectores del frente que legitiman, hay sectores que lo acompañan, que toman la decisión. Digo, Máximo abrió ahí una puerta con el tema del fuego, con el combate a los incendios, o sea que por ahí la cámpora es quizá un lugar para laburar, no lo sé, y llegar ahí por lo menos llegás en algún lugar a cierto escritorio, después por ahí se frena, no sé, pero digo, o el movimiento Evita del poder ahí aguantando con una gomera y no mucho más. Así que en un doble sentido. Veo que se lo deslegitima y veo que al mismo tiempo es como que se queda corto, y lo digo porque yo muchas veces escribí sobre estos temas. Bueno, con Pablo hicimos una entrevista en el diario Ari, estuvo buena y se leyó mucho y qué sé yo. Pero digo, también he escrito sobre minería, etcétera, y a veces uno se encuentra cuando tenés
42% de pobreza, tenés 65% de los pibes bajo la línea de pobreza, tenés 20 millones de argentinos que no comen, tenés que pensar en una alternativa global para eso. Y ahí me parece que es el debate de los movimientos sociales en general, del ambientalismo en particular, poder elaborar un pensamiento en ese sentido, me parece. Buenísimo, Pablo, no sé si querés preguntar algo. No sé si estás por ahí. Mirá, creo que con esta última parte de la charla arranca otro conversatorio, digamos, ¿no? Me parece que, Sí, claro, que justamente es el capítulo donde nosotros tenemos más para aportar. Yo coincido en varias de las cosas que dice Diego. Y la verdad que en principio, ya me parece que hace rato que estamos acá, la verdad que es muy interesante toda la mirada sobre el peronismo, sobre lo que dejó el macrismo, sobre el liderazgo de Cristina. Me pareció muy, muy interesante tu mirada, Diego. A ver, saliendo de las subjetividades que tiene cada uno, bastante objetiva, digamos, muy frontal, muy clara, muy transparente, diciendo lo que hay que decir sin temor. Y me parece que a partir de esa sinceridad es donde se empieza a construir política, porque en realidad no es dañino. Las críticas que haces vos no son dañinas a un movimiento hacer lo mejor que ha construido la Argentina en los años, obviamente en esto del mal y el bien, que no creo que exista, yo tampoco, se hace pesado, digamos, la batalla del ambientalismo, a pesar de que no me gusta mucho la palabra ambientalismo, porque siempre por ahí viene la deslegitimación, ¿viste? Por el lado de los ambientalistas. En realidad somos militantes políticos y sociales que entendemos que el ambiente es nuestra casa común, el hábitat donde vivimos, y hay que cuidarlo, como a nadie se le ocurriría dañar su casa, digamos, ¿no? Así que básicamente es tan sencillo como eso. Así que bueno, gracias, Diego. Para no aburrir, acá de alguna manera el protagonismo fue tu capacidad para escribir ese libro. Así que te agradezco a vos, a Juan Cruz, obviamente que a Juan Pablo y a todos los compañeros y las compañeras que están presentes. Y un saludo muy grande para Augusto de Brasil, que bueno, que nos dio una mano bárbara en la presentación de este libro, y le voy a dedicar el gol del Kun Agüero en la final de la Copa América. Bueno, buenísimo. Bueno, Pablo, también Juan Pablo y a Juan Cruz que se copó también con la charla, y gracias a todos los que y todas que se engancharon a la conversación. Está buenísimo para mí poder charlar con ustedes, que hayan considerado que el libro merecía la pena, digamos, de ser leído, de ser comentado, y eso sí, es lo fundamental, que sea un insumo para discutir política. O sea, obviamente es una cartografía, yo también asumo cierto riesgo en el sentido de decir esto es lo que me parece a mí que está pasando de fondo en la Argentina en los últimos años, pero la idea es esa, que los que tienen vocación política y tienen la ambición de transformar y no se conforman con el mal menor, digamos, traten de tomar esto como un insumo, simplemente de alguien que está en contacto con esta realidad que retrato, ¿no? Que conozco a los protagonistas, a la mayoría, o que los sigo, y me parece que es eso, es un punto de partida el libro, es un punto de partida para que cada uno lo haga suyo, lo apropie y lo utilice en función de sus objetivos. Así que está buenísimo, sí. Que se discuta política, que se haga política teniendo en cuenta el laburo que yo hice. O sea, sería un honor, digamos, que sirviera para eso, para hacer política. Buenísimo, Diego. Juan Cruz se está poniendo la remera de Belgrano con este frío. Sí. Bueno, un hincha de River presencial, como dice en su Twitter, Diego, con un hincha de Belgrano pueden cerrar esa grieta que había hace 10 años. Digamos, No, yo completamente. no tengo rencor con Belgrano. Ah, bien, bien, bien. Yo tampoco con River, no te preocupes. Y menos rencor. Ahora que estamos en la B. Bueno, querido, no vamos a meter a hablar de fútbol porque es peor, pero bueno. Sí, se estira más esto. Dale, estamos en contacto. Y abrazo a todos. Cuando quieran nos reencontramos. Gracias Dale, a todos. Chao, Diego, gracias. Gracias.